El pozo mágico, hermanos Grimm. Esta es la historia de una señora viuda que tenía dos hijas, es decir, una de las niñas era su hija porque la otra era solamente su hijastra. Vivían las tres en una humilde casita en las afueras de la población y aunque no eran ricas, nada les faltaba para vivir. Hasta hubieran podido ser felices si la viuda hubiera tenido un buen corazón. En efecto, era una mujer envidiosa y no había sabido educar a su hija y padecía del mismo defecto. Para colmo de males, había mucha diferencia entre las dos niñas. Elda, la hija, era poco agraciada y perezosa, y sus feos modales espantaban a cuantos la conocían. Hilda, la hijastra, en cambio, era todo lo contrario, de manera que resaltaban todos los defectos de su hermana. La pequeña era bonita, probablemente porque era muy buena. La bondad ponía brillo en sus ojos y dulzura en su sonrisa. Además, era paciente y laboriosa, amable y gentil, por lo cual todo el mundo la quería. La madrastra no podía perdonarle eso y constantemente la mortificaba con los quehaceres. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Trae la leña, pon la sopa al fuego, barre la cocina. ¿Has dado de comer a los animalitos de la granja? ¿Hiciste las camas? ¿Regaste las plantas y limpiaste el jardín? Así todo el día en continuo trajín. Hilda cumplía sus obligaciones sin quejarse nunca. Le parecía simplemente natural que hubiera que hacer las cosas de la casa y no se fijaba en que su hermana no la ayudaba jamás. Pero la tarea que con más ahínco le imponía su madrastra era la de hilar. Siempre estaba sobre ella para que no abandonara el uso, tanto que la niña tenía todos los deditos pinchados y aún a veces llegaban a sangrarle. Para realizar este trabajo, le gustaba a Hilda sentarse junto al viejo pozo que había en la huerta de la casa. Pero sucedió que un día, en que estaba junto al pozo, como de costumbre, hila que te hila, volvió a pincharse las manos y manchó el uso con sangre. Entonces se inclinó sobre el brocal para limpiarlo y en un descuido se le escapó de entre los dedos y se hundió en el fondo oscuro del pozo. Era completamente inútil tratar de recogerlo. Llena de desesperación, se echó a llorar y corrió a contar a su madrastra lo que había ocurrido. Ésta le dijo agriamente que era una descuidada y que había dejado caer el uso al pozo para no tener que hilar más. Ve a buscarlo y sácalo de cualquier forma. Yo no puedo ayudarte porque después de todo la culpa es tuya. Se inclinó tanto sobre el borde del pozo que su propio peso la arrastró. Ella también cayó al oscuro fondo del pozo. No hubiera podido decir cuánto tiempo pasó desde que cayó dentro del agua, porque perdió por completo la noción de las horas. Pero cuando despertó, se encontró en un lugar todo luminoso. Miró a su alrededor y no halló nada de sus cosas familiares, ni el pozo, ni la casa de su madrastra. Todo había desaparecido y ella estaba sola en medio de aquel lugar encantador. Se puso de pie y comenzó a andar. No había caminado mucho rato cuando pasó frente a una panadería. La chimenea lanzaba humo a raudales y hasta ella llegaba el rico olor del pan. Y de pronto sintió las voces de los panes que la llamaban. Por favor, decían, por favor, sácanos ya del horno, amable niña. Sácanos pronto porque hace mucho que estamos al fuego y nos vamos a quemar. Hilda se metió en la casa del panadero y sacó los panes del horno. Así, gracias a ella, no se quemaron. Siguió andando por el mismo sendero y poco más adelante encontró un hermoso manzano a quien el peso de las frutas inclinaba hacia el suelo. Querida niña, sacúdeme. Mis manzanas están ya maduras y su peso me agobia. Sacude mis ramas. Así lo hizo Hilda, y una lluvia de exquisitas manzanas perfumadas cayó a su alrededor. El manzano les dio las gracias, irguiendo nuevamente sus ramas,
y ella siguió su camino a través del hermoso prado florecido. Anduvo todavía un rato más y de pronto con gran alegría vio una casita que se levantaba no muy lejos de allí. Cuando estuvo más cerca vio que la puerta se abría y apareció en el umbral una vieja horrorosa. Era tan fea con sus largos dientes agudos que la niña dio media vuelta y trató de huir, pero la anciana la llamó con voz dulce y bondadosa sin querer atraparla. No te asustes, querida, le dijo. Ven aquí a conversar conmigo. Soy muy vieja y me gusta tener compañía. Siempre quise tener junto a mí a alguien como tú. Hilda dominó su temor y volvió. Le apenaba ver a aquella viejecita solitaria que le hablaba con tanta bondad y que vivía tan olvidada. Hilda quedó en aquella casa. Realizaba con agrado todas las tareas que le pedía la anciana. Sin embargo, algo no andaba bien. Hilda se sentía triste sin saber por qué. Se quedaba a veces largas horas mirando el camino y suspiraba sin tener motivo alguno de pena. La anciana no tardó en advertirlo y entonces la interrogó. ¿Te hace falta algo, pequeña? Pídeme lo que quieras, que con mucho gusto te lo concederé. La niña bajó la cabeza un tanto avergonzada. Quiero que me perdone, dijo, pero siento deseos de volver a casa. Está bien, dijo la anciana. Entiendo perfectamente que quieras volver junto a tu verdadera familia. Has sido muy buena conmigo. Siempre te recordaré con mucho afecto. Por eso yo misma te indicaré el camino. Hilda la abrazó con verdadero cariño y le dio las gracias, prometiendo que si ello fuera posible, volvería alguna vez a visitarla. Entonces la anciana la tomó de la mano y la llevó junto a una gran puerta cerrada que había en el fondo de la vivienda. Ábrela, le dijo, y no tardarás en hallar el camino que te lleve a tu casa. La niña abrió la puerta y no bien había pasado por ella cuando llovió sobre su cabeza una enorme cantidad de monedas de oro. Caían de todas partes a montones y se le quedaban pegadas en los cabellos, en los hombros, en las manos. Al mismo tiempo oyó la voz de la anciana que le decía: llévatelas, esta es la recompensa que te doy por haber sido tan buena y generosa. Después de esto, la pesada puerta volvió a cerrarse tras ella. Hilda no salía de su asombro, y mucho más cuando al mirar hacia adelante vio un poco más lejos la casita de su madrastra. Cuando atravesó el portoncito, las aves del corral se alborotaron, y el gallo de plumas multicolores lanzó un estruendoso kikiriki, añadiendo luego: kikiriki, kikiriki, la niña de oro otra vez aquí. Al oír aquel escándalo, aparecieron la madrastra y la hermana, y con gran asombro vieron ante ellas a la pequeña a quien creían perdida para siempre. Pero su asombro creció de punto cuando oyeron toda la historia. La madrastra quedó deslumbrada y comenzó a pensar que su hija también podía correr una aventura semejante y volver cargada de monedas de oro. Todo sucedió igual que la vez anterior. Cuando despertó, Elda se halló en un hermoso prado lleno de luz y sembrado de flores. La muchacha se puso de pie y echó a andar por el camino. Pero antes tropezó con el horno del panadero. Al sentirla llegar, los panes empezaron a gritar. Pero Elda contestó que tenía mucha prisa para perder el tiempo y siguió de largo. Algo más adelante pasó junto al manzano, inclinado por el peso de sus frutos maduros. Pero ella respondió que no estaba dispuesta a que las manzanas le cayeran sobre la cabeza y siguió presurosa su camino. No tardó en llegar a la casita de la anciana. Con toda bondad, la anciana le ofreció que se quedara a vivir en su casa y, al igual que a la hermana, le pidió que le ayudara en los quehaceres domésticos.
Con muy pocas ganas aceptó Elda esto último. El primer día cumplió más o menos bien, pero luego se cansó. Comenzó a levantarse tarde, dejaba todo por hacer, hasta que por fin un día se produjo lo que Elda esperaba. La anciana la llamó y le dijo que podía volver a su casa, y tomándola de la mano la llevó hasta la pesada puerta del fondo. Esta es la puerta de las monedas de oro, pensó alegremente la niña. La señora abrió las hojas y ella pasó, pero al hacerlo no fueron monedas de oro, sino negro alquitrán el que cayó sobre ella. Y oyó que la anciana exclamaba: «Esta es la recompensa que tú te mereces». La puerta se cerró definitivamente y Elda se halló frente a su propia casa. Al verla, el gallo se trepó al palo y lanzó su estridente saludo. «¡Kikiriki! ¡Kikiriki! La niña sucia otra vez aquí». Y así quedó, negra para siempre, porque por mucho que hizo, no pudo librarse nunca del alquitrán que le cayera encima al atravesar la puerta de la casa del anciano.